arrancar, te cuento así en líneas generales. O sea, es el último año de la carrera de arquitectura, es la materia proyecto final integrador, que dura un cuatrimestre y es donde concentramos un poco bueno, esta especie de lógica de demostrar todo lo que aprendiste en la facultad como en un último paso. Nosotros tenemos un sistema particular, que es que muchos de nuestros alumnos se reciben construyendo algo en escala real. Bueno, habrás visto seguro alguna de esas cosas. Y esta es la materia en donde nace un poco todo esto, ¿no? Bueno, Carlos es uno de los titulares, está Agus, por ahí anda Fernando Pini, Alejandro Lobu, Gabriel, Gastón, Pablo, bueno, somos 6, 7 docentes, y este año cursando, en este cuatrimestre, tenemos unos 60 estudiantes. La idea, todos los años, tiramos como un tema macro, como un marco teórico, como un paraguas así teórico, y este año decidimos trabajar sobre sistemas educativos, ¿no? Sobre la posibilidad de pensar como un sistema de edificios educativos, como si Estado, con la diferencia que en realidad en algunos de estos casos se van a construir en escala real en dos instituciones que ya son como están asociadas a la cursada de este año. Entonces tenemos que trabajar un poco con las dos escalas. Están aquellos que no van a construir en escala real, que van a hacer una tesis más tradicional, que tienen como una mirada como más macro, y los otros que van a construir en escala real, que se van a basar como por ahí en ciertos hallazgos tecnológicos y en el lugar específico en donde tengan que intervenir. Entonces estamos manejando todas las variables. Nos pareció muy, muy interesante tenerte a vos acá, ¿no? Además de por los trabajos que vienen desarrollando en el estudio, bueno, por esta participación que tuviste en el gobierno de la ciudad y en el desarrollo de estos formatos de escuelas, ¿no? Para distintos lugares, que tiene como mucho que ver con lo que estamos planteando. Además de que, bueno, te he invitado ya un par de veces a la facultad y, digamos, si nos interesa mucho tu trabajo, incluso tu investigación, varias investigaciones en distintos temas, y bueno, tenerte siempre es un gusto, dando algunas cosas, más allá de que coincida con lo que estamos. Bueno, a ver, no, gracias por la invitación. La verdad me parece que esta manera de comunicarse llegó para quedarse y que se va a transformar fluida en el tiempo y que va a lograr mucho más redes y transmisión de conocimiento de lo que imaginamos, ¿no? En ese camino, lo que les voy a contar, un poco lo que había hablado con Agustín, sobre qué iba a andar, tiene que ver con la experiencia del estudio sobre el tema de escuelas y, como decías vos, Alejandro, la experiencia en el gobierno, que es bastante particular y que tiene que ver con modelos de gestión. Y aparte, les voy a contar un trabajo de investigación que se hizo en el gobierno, muy interesante, sobre la historia de los planes de escuela en la ciudad de Buenos Aires, que nos llevó bastante tiempo. Lo voy a resumir, pero tiene más que ver con una línea de historia y cómo van evolucionando esos planes y cómo evolucionan los edificios para la educación. Así que bueno, nada, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, si quieren arrancamos. Así no, Dale, no se tira el tiempo. Alguno de nosotros va a dejar prendido el micrófono. ¿Quién lo hace? Ale. Yo lo dejo. Dale, para que no sientas que estás en una cámara de vacío. No, está bien, que estoy más o menos en lo mismo, me siento en eso igual, pero si se corta o no se escucha bien o va con delay o algo, me avisan. Enseguida te avisamos. Bueno, arrancamos un poco lo que les contaba, como a modo de hoja de vuelo, de viaje. Lo que les voy a contar es la experiencia de mi oficina, que yo adelante con Ligia Gafuri, que es mi socia y directora del estudio. Una experiencia de una serie de edificios de proyectos escolares, y después la participación como director general de arquitectura en el gobierno de la ciudad, con un trabajo de investigación y una propuesta de prototipos para el Ministerio de Educación, que después llevaron adelante ellos con
con la salvedad del caso y con las complicaciones que tiene la obra pública por delante, imagino. En ese sentido, la charla le pusimos de título Entornos de aprendizaje. Me parece que tiene que ver y lo van a ver en el desarrollo de los edificios, de qué es hoy un espacio para enseñar, ¿no? Y qué otras situaciones empiezan a aparecer en torno a eso. Y la primera parte de la charla va a estar más centrada sobre tecnología, y la segunda parte de la charla va a estar más centrada sobre historia y sistema. Así que bueno, arrancamos con un edificio que es un encargo bastante particular, que hicimos junto a Javier Esteban y Romy Tannenbaum. Es un encargo particular porque es una escuela primaria en un lote entre Medianeras, en la provincia de Buenos Aires, que es para el club Racing, en relación directa con la institución deportiva, y tenía como condición la rápida ejecución. Teníamos solamente los meses de verano, de receso de clases, y el programa era un programa tradicional de una escuela primaria, de una aula por curso, y nosotros lo que incorporamos nos parecía era como un espacio común de semicubierto, que es el que se ve claramente acá en la planta baja, que era el lugar que generaba de encuentro esta pequeña escuela. La escuela, lo que tiene de particular es que el sistema constructivo está totalmente vinculado a la espacialidad del edificio y a la construcción espacial. Es una grilla de perfiles metálicos normalizados y losas premoldeadas, que se montaron en un día todas las losas y en 7 días la estructura, es decir que en muy poco tiempo el edificio estaba ya parado, y la oportunidad que daba esto era de seguir con las terminaciones interiores. La estructura tiene un solo detalle, es decir, hay como un esfuerzo muy grande sobre la economía en los detalles constructivos. Este plano es el corte por todo el edificio y que resuelve todas las uniones. Ese detalle o esa pequeña variación es el desplazamiento entre los perfiles de borde de fachada, es decir, las vigas de borde de fachada, y las centrales, que lo que permiten es que la losa Si movés el premoldeada... mouse lo vemos, ¿eh? ¿Cómo, perdón? Que si Bueno, movés el mouse lo vemos. la diferencia entre esta viga y esta viga permiten que la losa premoldeada apoye en el ala, en el alma, y apoye en el ala. Esa posición, ahora la van a ver más claro en las fotos, este desplazamiento entre la altura de estos dos pórticos es la que permite la construcción de un sistema ágil, rápido y muy preciso. La construcción, como contaba, está de muy pocos elementos y hecha en muy poco tiempo. Las columnas son completas, toman los 2 pisos de altura que tiene el edificio, y después sobre esas columnas en forma perpendicular se cruzaron las vigas y armaron este entramado de 4 pórticos paralelos, independiente a las medianeras, independiente al entorno. La estructura no toca las medianeras, sino que se arrima, y ahí conforma esta grilla espacial, que acá claramente ya se puede ver cuál es la relación entre estructura, espacialidad y proyecto. Cada uno de estos módulos espaciales son los módulos de las aulas y corresponden a los espacios que después van a tener funciones. Acá se ve claramente el izado de las losas premoldeadas,
y el apoyo en una posición y en otra de la losa premoldeada, ¿no? Mientras apoya en el pórtico central, apoya en la parte superior, en los pórticos de borde, la losa premoldeada apoya en el interior del perfil. Y la rápida ejecución de montaje sobre estructura y cerramiento. En ese sentido, el edificio después lleva una malla que permite una doble función. Es una malla de chapa encastrada, con un grano muy cerrado, que es de 2,5 centímetros, pero estas planchuelas que están encastradas tienen 5 centímetros más o menos de profundidad, lo que permite, las fachadas eran este-oeste, el colegio empezaba a la mañana y terminaba a la tarde, y le permiten ser un filtro de sol a las aulas, y a la vez también cumplir con el problema de seguridad, que era un pedido muy explícito de la institución, ¿no? En ese sentido, hay un efecto inesperado, totalmente inesperado, que tiene que ver con la profundidad que va a tener esta trama y con cierto efecto cinético al correrse el edificio se vuelve prácticamente ciego, pero al pararse de frente el edificio se vuelve totalmente transparente por el espesor del entramado de esta chapa y por la profundidad. Generando también eso una protección de sol muy interesante, un filtro de luz muy interesante en el interior, y de la misma manera una seguridad sobre los vidrios y la fachada, que era lo buscado. El edificio es absolutamente sencillo y austero, y expresa la forma en la que estaba construido, y dispone en la planta alta las aulas, y en la planta baja una secuencia que un poco es la que vamos a ver a partir de ahora. Es un recorrido por el interior del edificio que empieza abriendo los portones de entrada y dejando ese lugar de semicubierto para encuentro con los padres, para espera de los chicos, para vinculación entre la ciudad y el edificio, la escalera que te lleva a la planta de las aulas, y este lugar de semicubierto, de Zoom, de encuentro, de hall, como de esclusa entre interior y exterior, que es un poco la búsqueda que tiene el edificio, de relación entre el patio posterior y la calle, donde están en este nivel uno puede o ir a la planta alta o ir al área de administración, al comedor o a unas aulas de computación que están hacia el lateral. Todas las fachadas están resueltas con el mismo sistema, con estos grandes portones de esta chapa entramada, que acá se ve claro la profundidad y el sistema del cuadriculado de los paneles, que son autoportantes, que se usan para piso, pero en este caso lo pusimos en forma vertical, para lograr esta situación interior de tamiz de luz por la tarde y por la mañana sobre las aulas. Las aulas son totalmente flexibles y con oportunidad de armados. Y otra situación inesperada, pero que tiene mucho que ver con la concepción del edificio, es que por la noche el edificio recupera esa situación original de estructura y de transparencia, recupera casi como rayos X, ¿no? Vuelve a mostrar la estructura como protagonista, vuelve a mostrar la relación que hay entre la grilla y el uso, entre el espacio y la necesidad, y nuevamente pone como protagonista al volumen de aire y a la situación de aulas y espacios públicos del edificio. A continuación de este es un pequeño ejercicio, un pequeño edificio para el gobierno de la ciudad, para un centro de desarrollo infantil
El Centro de Desarrollo Infantil estos edificios, no incorpora programa pedagógico, son hasta 4 años, es antes de un jardín de infantes, como una guardería de chiquitos. Y lo que tenía este edificio, o lo que intentamos, fue no solo responder al programa inicial, sino que además el edificio tuviera una cantidad de servicios y se transformara en algún tipo de centro barrial o centro comunal o centro cultural. Por la situación social del entorno frente a Papa Francisco y servía como apoyo al traslado del Jardín Rayito de Sol en la zona de la Villa Olímpica. Este edificio va a tener estas aulas, es un sistema de 6 aulas y un lugar común para los chicos, y un sistema de puertas que va a servir de esclusa entre el hall y un comedor con Zoom para actos, un sector de Zoom para actos y el sector de comedor para chicos. Estas puertas se van a cerrar y los fines de semana el mismo edificio va a servir como de centro cultural y se van a pasar películas y festejar cumpleaños en el Zoom, y el área de comedor sirve para clases de cocina y para una cantidad de otros programas que incorpora la cooperativa del colegio, de clases para padres y de clases de oficios para padres y madres. El edificio en sí se organiza de forma muy sencilla, con una serie de patios interiores. Era un pedido que tenía directamente las directoras de la escuela en la charla con ellos, que no querían un patio de grandes dimensiones, sino que querían que mantuviera la escala doméstica que tenían estos chiquitos en su casa, que no querían un gran lugar, sino que querían lugares muy acotados y patios con medidas muy próximas y de fácil control. Entonces aparece un patio que es la expansión de aulas y el Zoom, un patio de acceso que en cierta manera vincula a los otros 2 patios, y un tercer patio que es un patio que es una huerta y un patio de vegetación que está en relación directa con el área de comedor. El dibujo que está debajo y la tecnología de este edificio está totalmente relacionada con el edificio que vimos anteriormente. Es un edificio también de estructura metálica, de muy rápido montaje y de losas premoldeadas. Las columnas y vigas del edificio son las mismas para unificar y llevar la economía de los detalles al mínimo. Y después hay 2 sistemas de cerramiento, un sistema vidriado y un sistema de ciego, que es un cerramiento metálico con un plegado de chapa antivandálico, con un tratamiento de pintura de aluminio antivandálica, es decir, que se puede limpiar muy fácilmente. Y esos 2 sistemas de cerramiento van a servir para los perímetros de patio y para los perímetros exteriores. Lo mismo, hay una búsqueda por tener la menor cantidad de detalles posibles, estos son los planos completos de documentación, y por tener un edificio que la estructura, la espacialidad y el resultado final estén estrechamente vinculados, ¿no? Que haya una relación muy clara entre cerramiento, estructura y resultado espacial. En este caso, el edificio hacia afuera es un edificio, estos son los dibujos iniciales, pero van a ver que respeta mucho el espíritu del edificio terminado. Y la secuencia de obra. Me interesa en este caso, como en el anterior, reforzar estas fotos de secuencia de obra porque entiendo que tienen el mismo valor que el edificio terminado, que la calidad espacial de estas fotos y la calidad de partes es la misma y tiene el mismo interés y la misma preocupación que el final del edificio. Acá se ve claro la unificación de detalles y de secciones, aunque a veces algunas columnas o vigas dentro del sistema queden sobredimensionadas para cubrir cierta luz,
lo que se buscó fue como simplificar al máximo las uniones y las esquinas y las aristas para potenciar la sencillez del sistema, ¿no? Es una grilla de columnas y vigas iguales y cubiertas con losas premoldeadas por sobre. Claramente ahí se ve la situación espacial de los patios triangulados y las vigas, las losas premoldeadas por sobre las vigas metálicas. El edificio, entonces, se vincula con este entorno arbolado y con esta situación particular en este punto de la ciudad, y va a tener como una percepción muy cerrada hacia afuera, prácticamente sencillo, al igual que el edificio que vimos anteriormente, con solamente algunos puntos que la misma chapa se perfora, que permiten como una relación de transparencia o de velo que tiene que ver con los patios. Este es acá se ve claro la fachada frontal con la situación del patio de acceso. El plan es la sencillez, la economía de recursos, la economía de soluciones y la oportunidad que tiene este sistema de velocidad, de repetición, de industrialización, ¿no? De que estas cosas pueden estar hechas en taller o prefabricadas en taller y trasladadas. Lo que hacen es ganar muy buen tiempo, con muy buenos resultados y muy buena prestación. Este edificio tiene 1.500 metros cuadrados y se hizo en 8 meses. El anterior edificio tiene unos 800 metros cuadrados y se hizo en 3 meses. Son tiempos muy rápidos para esta cantidad de metros cuadrados y estos sistemas constructivos. Pero lo más importante, pasá, Agustín, y mientras vemos las de la estructura, lo más importante es como esta vinculación que existe entre la estructura y el resultado espacial interior final del edificio. Como contaba, hay solamente 2 detalles constructivos, que uno es el cerramiento exterior, o cómo este edificio se va a cerrar hacia afuera, que tiene algunos puntos de la misma chapa, con el mismo plegado, pero perforado, que van a permitir ciertas situaciones de transparencia en unos focos que son los patios, y después van a aparecer una segunda línea de cerramiento que es el perímetro interior de cada patio. Esos perímetros interiores son totalmente vidriados de piso a techo y lo que van a lograr es una relación entre las vistas diagonales de tanto el patio de expansión de los chicos, el patio de llegada y el patio de vegetación. Cada uno de los patios va a tener como una característica particular y va a cumplir una función específica dentro del uso del edificio. Uno va a recibir a los padres, va a estar vinculado con el hall, otro va a servir de expansión de las aulas, y el otro patio va a tener una relación directa con lo que es el comedor o este salón de oficios. Y ahí están las fotos con el edificio activado, ¿no? Con el edificio activado, con los chicos, con los salones en uso, y con esta relación que existe entre cada una de estas situaciones, con el interior y el exterior, muy fluida y directa y dinámica. Las imágenes que estamos viendo son del edificio activado, ¿no? Del edificio lleno de chicos, del edificio en uso, de la escala que toma el edificio en relación a la altura de los chicos. Hay una serie de pizarrones bajos frente a las carpinterías, los espacios, la luz, la luminosidad del lugar, este patio que finalmente tiene la escala que nos pedía la directora, la altura y la relación que tiene de sombra y de sol, este patio tiene este piso de goma antirrebote, una serie
de carpinterías y de vegetación contra el vidrio, ¿no? Que también permiten como esa cosa de protección y la resolución de un sistema constructivo muy sencillo con unos resultados, a mi parecer, muy óptimos. Seguimos, ¿no? Dale. ¿Sí? Bueno, y en ese sentido, les quería compartir ahora un trabajo bastante arduo y largo y trabajoso que tomamos la responsabilidad desde el Ministerio de Desarrollo Urbano, como dice ahí, que es un trabajo de proyecto intentando tener un manual o un plan de escuelas para el Ministerio de Educación de la ciudad. ¿Pasá a la próxima? Y el título de la investigación, que llevó unos cuantos meses y estuvo a cargo de la arquitecta Claudia Smith, que es una especialista en historia y sobre todo es una investigadora de edificios que están relacionados con lo educativo. Recomiendo mucho su libro de Palacios y Escuelas, recomiendo mucho sus textos que tienen que ver con cómo va evolucionando los edificios para el aprendizaje. Y lo voy a hacer, este es muy resumido, pero y me parece lo más interesante de toda la charla, es un resumen de los planes de escuela, que fue un trabajo de investigación muy profundo que se hizo, de los planes de escuela que se desarrollaron en Buenos Aires. Y me parece que tiene mucho que ver con el ejercicio que están haciendo ustedes. Esta pequeña parte de la presentación, sí. Esta parte de la presentación se llamaba... ¿Me escuchás? Sí, ¿no? Sí. Bueno, Sí. esta parte de la presentación, que tenía como título la usina de instrucción a entornos de aprendizaje. Usina de instrucción es cómo definía Sarmiento a las escuelas, ¿no? Y la diferencia va a tener que ver con los diferentes planes de estudio y cómo va a ir evolucionando la educación y la transmisión de conocimiento y transformándose de una usina de instrucción, que las palabras claramente tienen que ver con una cosa casi militarizada, ¿no? Al aprendizaje, ¿no? Esa diferencia entre instrucción y aprendizaje va a tener que ver también con la usina, que tiene que ver con una cosa mecánica, técnica, de repetición, con el entorno, ¿no? Que el entorno tiene que ver con una cosa mucho más relacionada con el paisaje, mucho más flexible, adaptable a lo que es la concepción de 1900 sobre la educación. Bueno, y en ese sentido hay una línea de tiempo, que es la filmina que sigue. Hay una línea de tiempo que claramente lo que hace es poner hitos en cómo van a ir desarrollándose estos planes de escuela y sistemas de escuela. El primer hito es en 1882 a 1886, que es 40 escuelas. En 1882 es esta foto que se ve ahí, el 25 de mayo de 1886, Roca va a ir a inaugurar las 40 escuelas que se hacen al mismo tiempo en toda la ciudad. Y va a ir a caballo, como en esa carreta, en ese coche que se ve ahí, uno por una, todas las escuelas que se inauguró. Piensen la densidad que tenía la ciudad y lo importante que debe haber sido la construcción de 54 escuelas al mismo tiempo dentro de este proyecto. La importancia política que tenía la educación en ese momento, y lo que motiva esto no es solo un tema de infraestructura, sino un tema político que tiene que ver con la creación del Consejo Nacional de Educación, que es la ley 1420, que es una ley que va a estar durante mucho tiempo vigente, y que va a transformar esto en una verdadera situación de Estado, ¿no? ¿Pasa? No solo tiene que ver eso, imaginen el valor que tiene una escuela
esto es lo que hoy es el Ministerio de Educación de la Nación, el Palacio Pisurno, que originalmente es donado como una escuela, pero imaginen que la escuela tenía un valor de palacio, ¿no? La relación que tenía con el parque, con el frente, con la ciudad, con el entorno, cómo era este edificio entre la relación que había entre la gente y qué valor tenía la escuela y cómo era una escuela y cómo te aproximabas a una escuela. Las escuelas de este plan van a tener una tipología bastante particular. Esa diapositiva, perdón, la anterior, Agustín, ahí se ven todas las escuelas de este plan, de las 54 escuelas, y me detengo en la próxima, en la que sigue, que es son escuelas muy tipológicas, que tienen una planta muy particular. Esa escuela es sobre la calle Santa Fe y Paraná, hoy está igual, exactamente igual, y se adaptó a los distintos sistemas de aprendizaje. La escuela se divide en dos áreas, hombres y mujeres, varones y niños y mujeres, con dos paquetes de aulas centrales y circulaciones perimetrales. Y en esa trilogía de las tres puertas de acceso sobre la avenida Santa Fe, aparece la central para los maestros, la de la derecha para las niñas y la de la izquierda para los niños, y de alguna manera sectorizaba las dos áreas de chicos y de chicas y de chicos. No hay patio, es una escuela compacta con las aulas interiores que ventilan a través de circulaciones. Es una tipología muy particular y que se va a desarrollar en todo este plan. ¿Pasa? Otro hito va a ser la construcción de un nuevo plan, unos 15 años después, en 1900, que estas van a ser 20, que también están tipificadas y tienen un sistema de repetición. Algunas, por lo general todas tienen el frente con el frontis y con el acceso particular y similar en todos los casos. Y pasa la otra, que es una planta tipo. Se llamaban escuelas tipo, ahí está el frente tipo. Creo que lo interesante es esto como del sistema, ¿no? Cómo estas escuelas transformaban un sistema, y va a haber escuelas entre medianeras, perímetro libre, diferentes anchos, pero todas van a tener un sistema muy parecido este es el tipo A, que es uno de los más interesantes, que tiene como población sobre la medianera, las aulas ya dando de formación y recreación, ¿no? Aparece el patio como un lugar de formación, como un lugar de recreación. Las aulas no dan el patio, sino que son ventanas al patio. Primero se forma en el patio y después se va a las aulas. ¿Pasa? Este es el tipo, otra tipología, pero la importancia, ahí se ven las distintas tipologías según las diferentes situaciones del lote. Esta es la tipología B. La importancia de la carpintería y el aventanamiento, la altura que tiene, las ventilaciones, cómo empieza a ser la iluminación de esas aulas y la proporción del aula, un problema en sí mismo. ¿Pasa? Patios, la tipología C, con los patios más grandes, con las aulas alrededor del patio, con una situación de 2 pisos, cómo son las escaleras, cómo es lo que hay arriba, abajo, cómo se vincula, ¿no? La fachada, como modelo tipo de estas escuelas, de estas 20 escuelas. La situación del patio, que se veía claramente en planta, los sistemas de aventanamiento con guillotina y las corredizas, las cortinas de enrollar, las carpinterías repartidas arriba en esos lugares comunes, los sistemas de núcleos, de sanitarios. Está todo claro en esta diapositiva sobre los patios, ¿no? Y aparece después de estas, otro hito es las escuelas y el parque. Tiene que ver con hoy que estamos tan en tema, con la polio, con la sanidad, con el sol, con los chicos en el parque, con la recreación. Empieza a aparecer otro concepto sobre la educación y sobre la relación con el paisaje, y aparece otro
plan de escuela, también en Buenos Aires, otro plan de escuelas que se incorpora al anterior, que son unas escuelas que se vinculan con el exterior de otra manera, que aparecen en el paisaje de otra manera, que las aulas tienen una iluminación de otra manera, que expanden, como se ve en el dibujo, en los dibujos inferiores, y la relación de los chicos con el paisaje, con el parque, con el verde, empieza a ser diferente. Esto estamos hablando de 1930, donde empieza como a encontrarse nuevos sistemas y nuevas pedagogías. ¿Pasa? Y estas nuevas escuelas, que hay varias, son todas las que se llaman Escuela República, también es un plan muy claro que muchos deben haber conocido o cruzado, se han cruzado con algunas de estas. Son esas escuelas que tienen las ventanas altas, que tienen las aulas de 4,5 metros de altura, que tienen una altura intermedia de granítico in situ, y de ahí hacia arriba pintura blanca, es decir, que todo lo que se toca tiene como una terminación que tiene que ver con la higiene, que tiene una altura muy alta de aulas, que permite una iluminación muy particular y una espacialidad interior muy característica, y que incorpora los primeros patios de recreación, ¿no? Que se llaman patios de recreo. Y ahora el edificio que no van a tener aulas, sino que empezar a tener otros objetos que pueden ser Zoom o lugares comunes, como se ve claramente en la organización de esta planta, y las aulas están en los costados. Empieza a aparecer un lugar central, que es como un atrio, o un patio cubierto, como lo llaman ahí, donde empieza a ser el corazón del edificio. ¿Pasa? Esta es ese edificio por dentro, ese patio cubierto, ¿no? donde pasan las actividades, y al costado las aulas. Los interiores, con este problema de la higiene y con una cantidad de servicios, y empieza la escuela, fíjense, esta es la misma escuela ahí en las 5 esquinas, empieza a tener una imagen, pasa la otra, perdón. Acá empiezan las escuelas, dentro de este plan, de las escuelas república, empiezan a tener una arquitectura mucho más depurada y próxima al racionalismo. Y como se ve en las escuelas Palacio, que es la escuela, esta es la misma escuela, antes y después de la remodelación, se le agregan nuevos programas, se la lleva a un carácter institucional que tiene mucha imagen contemporánea en la década del 30 y asociada a esta cosa más pura y racional, ¿no? Que tenía que ver con los conceptos de la educación en ese momento también. ¿Pasa? Lo mismo, ¿no? Cómo se van depurando una a otra, el proyecto de una típica escuela del plan 20 escuelas, y cómo en este plan de las escuelas repúblicas se ven depuradas y con esta imagen del racionalismo. ¿Pasá? También acá van a aparecer, pasa la otra, una serie, otras escuelas que no están dentro de planes, que van a ser hitos dentro de lo que son las escuelas en educación, y que van a tener que ver con momentos muy importantes, y van a incorporar nuevos sistemas como esta escuela, que es el Bernasconi. Fíjense lo que es el impacto del edificio en el entorno, ¿no? El valor que tenía la educación en 1930, lo que es la planta, la incorporación de nuevos programas, laboratorio, jardín de infantes, piletas cubiertas, grandes áreas de recreación. ¿Pasa? Ahí se ve claramente lo que es el patio de formación y la relación que tiene el patio con la altura del edificio. Pasa la otra. Las aulas, el equipamiento, ¿no? El equipamiento ese es un equipamiento liviano, ligero, moderno, bastante disruptivo, con la altura que tienen estos lugares y la iluminación casi por sobre, ¿no? Una iluminación casi cenital, donde los chicos tienen como, no tienen como la distracción directa, sino que la luz viene como por encima, y hay toda una altura o un zócalo de uso. ¿Pasa? Los comedores, lo mismo, el equipamiento,
el uso, la altura de los locales. Pasá la otra, estos mobiliarios, estos nuevos mobiliarios, esta foto parece como contemporánea, ¿no? De uso de las aulas con biombos, con diferentes formas de adaptar, de organizarse, de armar las aulas y las clases de diferente manera. Aparece otro tipo de escuela, esta escuela es la escuela del Jockey Club, de Sánchez Lavo y de la Torre, ahí sobre la Avenida Libertador, que también esta lo que tiene interesante es que es de estas escuelas que están en relación con el paisaje, está prácticamente dentro del parque, pero va a tener una pileta cubierta, un gimnasio, un gran atrio cubierto, que son estos 3 volúmenes de programas que se ven en la planta, y en el medio hay una serie de aulas con un sistema de panelería e integración de aulas muy interesante y muy de avanzada, ¿no? Muy de vanguardia a la época. Pasa. Ahí se ve la relación con el parque y el uso del exterior. Y acá están las aulas, ¿no? Las aulas se integran totalmente unas con otras y se transforman en un solo lugar continuo. Y no solo se integran entre ellas, sino que también se integran con la circulación. Esto es muy disruptivo, es muy vanguardista para la época. La educación siempre está como por delante. El área deportiva, la pileta cubierta y el gimnasio al otro lado, la doble altura, el vacío, la calidad de estos edificios, ¿no? ¿Qué año es esto, Martín? ¿Qué año es esto? 1930. 32, 33. Qué La bomba relación atómica que todo esto que está existe mostrando. entre la circulación y el aula, la flexibilidad, la posibilidad de hacer grupos diferentes de temas de estudio por interés, ¿no? Hay que entender que en este momento la educación es una política de Estado, que en este momento aparece el problema antes de la Segunda Guerra Mundial, entonces la educación y el país tiene un momento de progreso muy importante y esto es una prioridad, ¿no? ¿Pasa? Y aparece los cuadernos, ¿no? El cuaderno, la prida, la caligrafía, la enseñanza, el rayado, ¿no? Cómo se enseña, pasa. Y otro, ¿qué va a hacer? La Prida va a donar esta escuela. En este plan de escuelas, ahora nos vamos a meter en lo que son las escuelas de la década del 60, ahora van a ver cómo se dispara esto. Esta primera escuela también de investigación y de vanguardia que va a empujar a otras es la escuela de Portagaray, Marré y Gastelú, ganada por concurso, que la dona la PRIDE en este caso, como la otra que donó Bernasconi o la que Jockey Club. Y esta escuela también va a ser muy particular en la disposición de las aulas, en la relación que existe en la expansión de las aulas con sus terrazas y en la iluminación particular que van a tener cada una de estas aulas, ¿no? Y la relación con el entorno circundante. Esta escuela queda en el barrio Catalinas y va a tener esos luces tan particulares y ese corte escalonado que van a ser las terrazas de cada una de las aulas de los distintos niveles, que claramente se ve en la imagen pasada, que se ve en esta foto de la terraza habitada, ¿no? Las aulas saliendo a las terrazas y usando todos los niveles como expansión. Y esta es como una situación intermedia, como una primera escuela de vanguardia. Piensen que ahí hay un corte entre el 30 y el 63, que no hay planes, que no hay una política tan clara como fue hasta acá. Y vuelve a reaparecer en la década del 60. Con esta escuela que, pasa la otra, en la década del 60 vuelve a reaparecer el tema del plan, ¿no? El tema del plan tiene que ver con estos dos manuales. Uno es la política de construcción escolar y otro es el código rector de equipamiento, ¿no? Son dos manuales, pasa la otra, que son dos manuales que están muy vinculados
a la posguerra, sobre todo a Inglaterra, a estudios que se hacen en Inglaterra sobre tecnologías y sobre dimensiones de aulas, y acá empieza a aparecer el problema del aula, la altura necesaria, el aula tipológica, el aventanamiento, el plan de alguna manera, el módulo 67 se llamó este plan, de alguna manera tipifica el problema del aula como unidad de la escuela, y a partir de esto se generan los edificios. ¿Pasa la otra? Hay varias escuelas del Plan 67 muy interesantes, que claramente son de sistema y de repetición y que usan al aula y que tienen relación con la de Bortagaray en las expansiones, en la relación de las aulas con el exterior, en el aterrazado, como es esta escuela de la calle Paraguay, que alguna vez de no haber pasado, interesante, es directamente hecha desde el gobierno, ¿no? ¿Pasa? O esta que queda ahí en Recoleta, también que aparecen estos sistemas de oscurecimiento y de cerramiento, y las aulas en torno a un espacio central fijo, y las aulas como tema flexible al perímetro, ¿no? ¿Pasa? Ahí está el edificio construido, con sus sistemas tecnológicos de cerramiento. Este es otro modelo bastante particular, un modelo bastante particular que también se incorporó dentro del plan del módulo 67, que esto es un prototipo antes de lo que fue el plan de 60 escuelas, que es el que viene después, pero este es intermedio entre los dos. Es una escuela por concurso de Frangella y sus socios, que lo que propone es un espacio central, las aulas a perímetro y estas postillas de protección en el plan Le Corbusier, pero como una espacialidad interior muy, muy rica y con un espacio de áreas comunes con un vacío central desplazado muy interesante, que es esta foto del lado de la izquierda de la pantalla. Y finalmente llegamos a 1978, que es para mí un resultado más interesante y el plan de escuelas que va a estar durante más tiempo vigente. Va a ir desde el 78 hasta el 89, es decir, se va a seguir en la democracia. Era tan bueno el plan y las escuelas daban tan buen resultado y tenía tan buena relación con la sociedad y con el mantenimiento y con los espacios exteriores y con una cantidad de problemáticas de reposición y de mantenimiento que se mantuvo una cantidad de años posterior a su comienzo. Se hicieron gran cantidad de escuelas dentro del plan que se denominó 60 escuelas, se hicieron más de 60, que se llegan a ser 80, pero el plan original se llamaba 60 escuelas, y son estas escuelas en las que colaboraron una cantidad de estudios de arquitectura, llamados específicamente para este desarrollo, y que dieron este resultado tan característico de grilla, cerramiento de ladrillo y sistemas de oscurecimiento y envolvente particular para las carpinterías. ¿Pasa? No solo en el plan de escuelas, no solo se toma del plan del módulo 67 el tema de la unidad, se diseñan los sistemas de oscurecimiento, se diseñan los sistemas de equipamiento, se diseña cada uno de los módulos de aula y de laboratorio. Pasa a la otra. Tiene una relación muy directa con lo que es el entorno, siempre están por lo general ubicadas en parques o en áreas libres, de perímetro libre. Y van a tener una cosa, a mi parecer, muy también innovadora, de vanguardia, muy característica, que son los espacios centrales entre aulas, ¿no? Ahí aparece una nave, aparece una nave, un espacio central de módulos de aula que es flexible y que sirve como lugar de encuentro de los alumnos. Los pasillos no son más pasillos, sino que se transforman en esto que yo hablo de espacio central, de lugar de encuentro,
y no existe más la circulación como en sí misma, sino que la circulación empieza a ser un lugar de cruce y de encuentro. Pasa. Pasar. Bueno, y llegamos a 1909, que es el fin del plan de 60 escuelas, y hubo algunos intentos, el equipo de Pablo Vela hizo 2 o 3 en su momento donde estuvo a cargo de escuelas, pero también el de Corona, hubo algunos intentos, pero nunca hubo un plan real nuevo de escuelas, que es un poco lo que intentamos proponer, que tampoco salió tan bien la experiencia, pero era un poco recuperar esta y esta calidad que tenía la ciudad sobre los edificios educativos, ¿no? Y cómo se transformaron en un sistema. En ese sentido, los edificios que proponemos nosotros intentan ser unos edificios muy flexibles, más parecidos a un edificio de oficinas que una escuela. No son edificios de patio, sino que son edificios en altura. Intentan trabajar con 3 temas. Un tema es la relación con el exterior o con el acceso, que van a proponer una situación que nosotros entendemos como de intermedia y con una planta baja de semicubierto. Después una relación con el futuro y con el apropiamiento del lugar, que es de actualización tecnológica, y esta posibilidad de modificar el programa. El planteo, como ven, tiene esta triple crujía de exactamente el mismo ancho, es decir que, pasa a la próxima, no hay diferencia entre lo que es el ancho de circulación con el ancho de aula, es decir que este planteo está en una situación intermedia en lo que es hacia donde está yendo la enseñanza. El trabajo está hecho con equipos pedagogos interdisciplinarios y la enseñanza está yendo hacia los grupos de interés, que tiene que ver con estudiar por interés y no por grados. Claramente lo que va a pasar y lo que ya está pasando en la educación en mucha parte del mundo es que se estudia por temas de interés y no por tema de edad, y que lo que hace es como dividir los límites entre las aulas. No van a existir más las aulas como entendemos. Entonces, lo que intentan estos edificios es estar en un punto intermedio entre, porque no es que se hace un día para el otro, sino que existe este lugar central que puede ser un lugar de convergencia, que puede ser un lugar en donde se estudie por interés, y que existan los lugares de perímetro que pueden ser divididos como aulas, pero que esa división es totalmente efímera y que también puede como verse diluida, y que el mismo espacio central y laterales se confundan en un solo lugar. ¿Pasa? Y la planta es extremadamente sencilla, y se ve clara esta triple crujía con el espacio central que deja de ser una circulación y se transforma en un espacio. Hacia un lado el área fija de sanitarios, hacia el otro el área fija de escalera y ascensor. La escalera de escape y de incendio se unifican en una sola escalera de dimensiones considerables y se incorporan ahí todos los pases y plenos técnicos necesarios, y permite esta grilla bastante anónima, permite diferentes apropiaciones de anchos, tamaños, usos de laboratorio, de aula, y a la vez permite también la posibilidad de a futuro ser apropiada como una gran planta libre. ¿Pasa? En corte, el edificio recupera lo que vimos casi de la cultura de las escuelas de república, de esas aulas que miden 4,5 metros de altura, que la única diferencia que lo que tienen lo que pedíamos nosotros era como el valor del aire. Entonces van a tener unas ventanas altas, de grandes dimensiones, con la iluminación superior, como se ven ahí en los cortes y en este detalle. Y lo que van a hacer estas escuelas, que van a ser compactas,
no van a ser unas escuelas desparramadas de patios, sino van a ser unos edificios en altura, van a recuperar la terraza y el último piso como útil y de juegos y expansión, y van a concentrarse en estas plantas muy, muy compactas y eficientes, con cielos rasos técnicos y con condiciones de cerramiento particulares. Se proponía una malla continua en la fachada que permitiera seguridad y a la vez cierto control de sol de las orientaciones, a modelo de lo que habíamos visto inicialmente en el primer proyecto. ¿Pasa? Y tienen como dos modelos, uno que es la escuela primaria o secundaria, que es una escuela de aulas que se desarrolla en altura, y un segundo modelo que es los prototipos para jardines iniciales, que se desarrollan en planta baja con una superficie de terraza de uso más amplia. ¿Pasa? Finalmente, estos son algunos prototipos en posibles implantaciones. Después el Ministerio de Educación los llevó adelante. Nuestro planteo fue como abrir el juego a esta nueva condición y claramente se ve como como la impronta de la planta baja libre con esta situación de acceso intermedia como de esclusa o buffer de entrada, la situación de apilamiento de aulas, la iluminación superior y la terraza accesible. ¿Pasa? Lo mismo, otros casos, los casos de las bajas, la escuela jardín, qué impronta tienen en los diferentes lotes. Y este es un poco el ejercicio de ver y diferentes situaciones para posibles lotes, ¿no? Cómo el sistema podía adaptarse, modificarse y ir a camino a diferentes situaciones, orientaciones, lugares, improntas. ¿Pasa? Y una prototipo, ¿no? Cómo estas escuelas se iban a insertar en la trama urbana y en la ciudad. ¿Pasa? ¿Pasa? Los accesos, esa situación intermedia de espera dentro del edificio, en esa planta baja libre, como veíamos en el primer edificio de Avellaneda, ¿no? De la puerta, como esa situación de semicubierto de acceso y después la planta baja libre de transmisión entre la sociedad y la escuela. Y por las noches estos edificios pueden reutilizar no solo la escuela, sino que un poco con la experiencia de este pequeño jardín que había mostrado al principio, utilizando la planta baja y la planta de la terraza para usos, para talleres, para relación con la comunidad de una forma diferente y una manera de abrir estos edificios a la ciudad. Los edificios son claramente austeros, entendemos como de una imagen clara y de una construcción bastante sencilla. Pasa las terrazas apropiadas, ¿no? El último piso con esa red de protección para juegos y deporte. Y pasa de la misma manera para poder hacer fuera de horario otro tipo de actividades, ¿no? Como ferias o kermés o lo que se necesite o lo que la comunidad requiera. Y estas imágenes son sobre los espacios interiores. Esta es la nave central, que son este lugar que no es un aula, pero tiene el mismo ancho de un aula. Tiene estos vidrios superiores que la llenan de luz, porque permite que le llegue toda la iluminación de perímetro, y que es donde se van a plantear estos talleres por interés, sin división de paredes ni aulas, ¿no? ¿Pasa? Es decir, que se pueden apropiar de manera diferente para distintos usos, para distintas actividades, sobre un lugar
lugar que es como un gran taller común a donde se cruzan todos los temas. Y al mismo tiempo, esta es la percepción de una de las aulas, que tiene el mismo tamaño, la misma medida, las mismas proporciones que el espacio central en relación a altura, luz, iluminación y perímetro, ¿no? Y se ve la continuidad clara con las otras aulas circundantes. Y también la apropiación de poder adaptarlas a las necesidades y a los usos. O sea, bueno, y para terminar, estas 3 diapositivas son bastante representativas. Deben saber, esa foto es el pabellón argentino cuando estaba en Plaza San Martín. El pabellón argentino es el que fue a la exposición de París de 1890, de 1886, y que viajó allá, se montó totalmente metálico y estaba al pie de la Torre Eiffel. Al costado se ve una perspectiva interior del pabellón y una caja de cristal que estaba justo en el ábside, ¿no? En el cruce debajo de la cúpula. Pasá. Y dentro de esa caja de cristal y de exposición, lo que habíamos llevado nosotros a la Exposición Internacional de París, debajo de la Torre Eiffel, en ese momento tan importante, en 1890, era este libro que estaba dentro de una pieza de exhibición que se llamaba, que era el libro del Consejo Nacional de Educación, que eran todas las escuelas que se habían desarrollado, las 54 escuelas que se habían construido. Era cada una de las escuelas, qué cantidad de metros cuadrados tenía, cuántos alumnos, en qué calle, qué ubicación, qué condiciones tenía, qué distrito, cómo estaban relacionadas. Y era un libro, era un manual sobre cómo debía ser la educación, lo avanzados que estábamos en el sistema escolar, el futuro que tenía la educación y cómo, si otros mostraban pasar a otras, si otros países, y pasar a la última, vuelvo a la primera, que es la que inauguraron todas esas escuelas al mismo tiempo, y finalmente la última es si otros países mostraban tecnología, nosotros lo que exponíamos era cultura, educación y progreso, ¿no? Me parece que es un final como bastante alentador al trabajo que están haciendo ustedes sobre cómo es la vinculación entre el valor de los edificios, los sistemas de enseñanza y el aprendizaje. Y me parece que barre, en todas estas cosas que estuvimos charlando, barre en todos los temas. Barre tanto el valor que tiene la arquitectura, cómo queda esa situación espacial en el momento del aprendizaje incorporada en cada una de las personas que pasan por esos espacios. Esta es la última. Espero que se haya escuchado todo esto. Impresionante. Y lo hayan podido... Pues, hay manera de aplaudir. Lo tienen, así que lo pueden repasar. Muy buena, ¿verdad? Por suerte hicimos una pausa, porque la segunda parte era una bomba. Sí, muy bueno. Bueno, estuvo bien el descanso del mes. Claro. Fue como de obra de teatro. Sí. Me parece que hay todo un trabajo sobre recolección de información y sobre la historia y sobre cómo la arquitectura tiene que reforzarse en el estudio y en el conocimiento de las cosas que se hicieron y de cómo eso tiene que ver con los momentos políticos y con los planes educativos, y que no es solo arquitectura, ¿no? Que las cosas están mucho relacionadas y que son mucho más interdisciplinarias. Sí, totalmente. La verdad que a mí me queda como siempre alguna duda en relación a la manera en la que tenemos hoy los arquitectos de entender la arquitectura, ¿no? Como un poco como ascética, ¿no? Y digamos, hasta un poco fría en términos de las diferencias, ¿no? Hoy
o que podríamos tener, digamos, distintas capacidades de búsqueda, de elección de vida de seres humanos, y cómo eso se replica en este tipo de arquitectura que hacemos. A ver, yo estoy muy de acuerdo con la propuesta como esta que hacías vos, en las últimas, ¿no? Las últimas en las que hicieron ustedes. Esta es la conversaciones, me parece interesantísimo el cambio de altura, el cambio o la relación como duplicada del aula y lo público, en una relación que, digamos, por ahí cuando nosotros aprendíamos o estábamos en la facultad, digamos, no existía que haya como el mismo grado de ocupación de la actividad en relación a la circulación, por ejemplo. Era una crítica muy normal en la facultad entender que en realidad si vos estabas haciendo aulas, bueno, la circulación era un 20% de eso. Y digo, en eso me parece que hay como un cambio muy interesante en la manera de entender como un programa, pero justo veníamos hablando de estas cosas con los alumnos y reflexionando un poco sobre algunas propuestas pedagógicas que hablan de diferentes identidades, ¿no? De esta posibilidad del alumno de encontrar como un lugar de motivación distinto a otro, y cómo se cruza eso, y me incluyo como en la arquitectura que hacemos generacionalmente, digamos que es un poco como ascética en esos términos. ¿Se entiende a qué voy? Entonces, bueno, Creo que sí. ¿Es una pregunta para mí o es una pregunta general? no, es una pregunta que yo me hago y que me gustaría saber qué pensás en relación a No, eso. a ver, mira, Pero voy vos a, investigando. sí, estos edificios o este plan que presentamos, finalmente después lo llevó adelante el Ministerio de Educación con sus equipos técnicos y lo tomó como referencia. Se modificó bastante en la tecnología constructiva, sacaron cosas, agregaron cosas, cambiaron cosas, pero creo que a mí lo que más me interesa de todo lo que les conté no es tanto como la expresión estética, ¿no? Como la visual, sino que me parece que tiene que haber una reflexión, como decías vos, sobre el valor de la circulación, cómo es esta situación intermedia entre circulación y uso, cómo va a ser a futuro un aula, si un aula es y más hoy con estas cosas virtuales, ¿no? Digo, ¿cuánto tiene que tener de conexión esa aula? ¿Cómo tiene que estar vinculada con los demás lugares? Me parece que hay un montón de temas para pensar y puestos sobre la mesa que cuando uno habla de escuelas se imagina como una cantidad de aulas alrededor de un patio, como de 1900, ¿no? Sí, yo Inclusive ese patio de formación con distancia hoy ya no existe. yo no lo Y después está decía, el tema del carácter. sí, Creo no que lo después decía está lo que tanto decimos por es que tiene que ver con el tema del carácter, ¿no? no, tiene que De ver cuál es con, el carácter de estos edificios. a ver, tiene que ver por ahí con que en realidad, digamos, yo creo que la arquitectura que hacemos, así, o que incluso vemos un punto, tiene como cierta cuestión en los recursos que está como simplificada, ¿no? O sea, digamos, uno intenta como una altura de techo única, ¿no? Una especie de frente continuo, y que en realidad cuando vos escuchás a algunos sistemas o algunos pensadores desde el punto de vista de la pedagogía, hablan como del encuentro de pequeños espacios, hablan del encuentro como de, digamos, no lo digo en términos estéticos, no lo digo casi desde el punto de vista del uso, de lo formal, en términos de si a veces esta cruz entre la arquitectura, digamos, que se entiende como contemporánea y que por ahí, lo casi que te diría, hacemos todos similar, cuando se cruza con estas ideas, no se pone como un poco como tímida en esos términos, ¿no? Técnico, digo desde el punto de vista, digamos, un aula que mantiene una altura constante, que mantiene constante para 4 lados, frente a que podría ser con una arquitectura ciertos cambios, ciertos rincones, que tal vez tengan que ver con algunos conceptos pedagógicos un poco más actuales. Entonces, a ver, partiendo de la base que acuerdo totalmente con la arquitectura, digamos, que tenían estas escuelas,
Ya me pregunto si al final eso no atenta contra la relación que debiera tener un alumno con el espacio de un aula, con el espacio de una escuela. Lo que pasa es que tal yo vez termino creyendo, lo que pasa es que yo termino creyendo que la relación en el fondo, lo importante es el entremedio más que la jerarquía individual. Y que ese entremedio sea lo adaptable para que haya esas individualidades. Cuando el espacio es tremendamente genérico, se pueden terminar dando esas situaciones intermedias que cuando está demasiado determinado el espacio, no se pueden dar. Porque lo forzás a la persona a que viva de una manera y no de otra. Entonces, Totalmente, me parece que Agustín. Perdóname que te interrumpo. La diferencia es de pensar la escuela como unidad de aula a pensar la escuela desde los lugares comunes y los lugares de encuentro. Tal vez en esa clave es donde tienen diferentes características espaciales y no unificado como tiene este proyecto. Pero lo que tiene es que, como veíamos en el módulo 67, o como venía pensándose un sistema de escuelas, se pensaban desde la unidad y desde la repetición del aula, y creo que hoy una escuela contemporánea no hay que pensarla más desde ahí, y me encantaría que revisen ejemplos, no por el plan estético, pero sí por sistemas educativos muy desarrollados como Suiza. Estoy pensando en las escuelas de Christian Keres, que uno ve las plantas y no las entiende como nosotros las entendemos, porque no tiene aulas, sino que tiene lugares comunes. Y los lugares comunes tienen un valor casi más importante que las aulas. Me parece que en esa diferencia tan sutil entre que la unidad no es más el aula, sino que es el lugar común y el lugar de encuentro y el lugar de interés, es clave para ustedes, que es el desarrollo de estos proyectos, ¿no? porque ¿cuánto tiempo pasamos realmente en el espacio aula de la manera vieja y cuántas veces pasamos en esos intermedios, en esos lugares indeterminados o cuánto indeterminamos espacios? O sea, vivimos en lugares muy determinados, pero igual los indeterminamos por necesidad, porque terminamos generando relaciones de a 2 o 3, de a 6, de a 8, interjurisdiccionales, de diferentes edades, y todo se mezcla, ¿no? Para mí hoy la educación está ahí, en el indeterminado, en ese espacio indeterminado, y ya no pensar como los espacios, el circulatorio como un lugar que se pasa y el aula el lugar donde se aprende, sino un intermedio total. Sí, igual Sí, hay que. eso es el tema que justo estamos viviendo ese momento, ¿no? Sobre la manera de enseñar. Me parece que estamos justo en un momento muy, muy particular de la enseñanza y que lo estamos transitando. Dentro de 15 años, esto va a ser un tema totalmente superado, ¿no? Porque va a estar claro cómo son los nuevos sistemas de enseñanza, que hoy no los tenemos tan claros, ¿no? Bueno, y no dejar de lado esto nomás, las escuelas pedagógicas según las etapas de la historia, digamos. A medida que van modificándose las escuelas, van modificando, me da la sensación, los contextos y los edificios donde se aplican esas escuelas. Totalmente, totalmente de acuerdo. El contenido tiene que ver con la infraestructura. Es directa la relación. Es un resultado. La infraestructura responde en cierta manera a la escuela pedagógica del momento, ¿no? Y hoy me parece que estamos en una escuela, en una etapa de una escuela pedagógica que no está muy, a mi criterio, si se quiere, muy, como que está en exploración, está en estudio y no hay, es un momento de ruptura, me da la sensación. Está en una situación intermedia, que claro. Sí, sí. Martín, y te hago una consulta. ¿Me escuchás? Sí. Vos Sí, decías sí. recién que en el armado de estas escuelas, además de la investigación que hicieron ustedes en términos de arquitectura, de los planes, no sé, ustedes, vos, no sé si un equipo del gobierno, de la ciudad, no sé quién hizo Sí, esa sí, investigación. nosotros. Sí, sí, estaba a cargo nuestro, sí. Bueno, además de esa investigación, vos hablabas de que había como equipos multidisciplinarios
gente que venía del mundo de la pedagogía. La pregunta es, ¿qué le aportó a la arquitectura que ustedes ya, digamos, creían o estaban convencidos en términos de lo que venían trabajando que podía pasar? ¿Qué le aportó este equipo multidisciplinario? Bueno, un poco esto que charlamos recién, no poner el foco en el aula, sino que el foco esté en la indeterminación del edificio, en que el edificio a futuro no van a ser edificios con aulas. Entonces deberían ser unos edificios que permitan modificarse en el tiempo y demoler esas divisiones temporarias y tener unas plantas más libres y continuas. Y la segunda pregunta sería, y la gran pregunta es, ¿qué le dimos nosotros a los pedagogos? ¿No? O sea, que a la misma vez ellos no imaginan espacios y uno tiene ese poder de proyectar. ¿Qué ves vos que los tipos se llevaron después de relacionarse con proyectistas espaciales? No sé. No sé, porque son como mundos muy diferentes y tienen como una imaginería muy diferente sobre el resultado espacial de las cosas. Un poco lo que decía Alejandro al principio, ¿no? Vinieron equipos expertos de Dinamarca con estas nuevas situaciones de pedagogía, de estas situaciones muy de juego. Bastante, a ver, estaba como hablaban recién, en un momento, estamos transitando un momento de cambio importante y creo que toda esta situación que estamos pasando ahora en el mundo va a influir más todavía. Y las escuelas no son más como las conocíamos. Creo que en 5 o 10 años, como se veían, cómo iban modificando las tipologías en los planes de escuela, van a verse modificadas en todos los casos. Por eso digo, es interesante ver ejemplos contemporáneos con planes de estudios contemporáneos y ya el funcionamiento, ¿no? En Suiza no hay grados como acá, no existen más los grados. Claro, no hay, vos querés ver la planta y decís, ¿dónde está tercer grado, cuarto grado? No existe más. Son temas de interés, son aulas por interés, problemas de interés, a uno les interesa, tienen más refuerzo del tema científico, otro del tema matemático, otros tienen como una enseñanza básica común y después a través de juegos de esto y de lo otro van como desarrollando las cosas que traen en su interés intrínseco cada uno de los alumnos. Yo lo veo con mi hijo, que tiene más interés sobre ciertas ramas o sobre ciertos temas, historia, arte, que matemáticas. Entonces a un chico que lo ven así, le dan base de matemáticas, pero el fuerte está en otro lado y lo potencian, ¿no? Me parece que va a dar a futuro unas mentes mucho más apasionadas sobre los temas que aprenden. También vamos a ver cuáles son los resultados. Yo creo que es evolución, ¿no? Es para mejor. Como en alguna vez el cambio de formación es casi militar, ¿no? La instrucción, formación, uniforme, tomar distancia, reglamentos, reglas, son todas palabras que nosotros tenemos incorporadas, pero que no existen más en la educación, que tienen que ver más con una formación militar que hoy no tiene nada que ver. Estoy metiéndome en un tema pedagógico de oído, pero me parece pero es sentido común. Es lo que también todos intuimos, o sea, claro. sin ser expertos en el tema. Además, porque también, obviamente, estas cosas reflejan en el tipo de arquitectura que haces, no solo para la escuela, digo, para todo, cómo se vive, ¿no? Cómo se trabaja, un edificio de oficinas que antes cada uno tenía su oficina y ahora es todo abierto. Digo, va cambiando como el paradigma de utilización del espacio en distintos usos, las escuelas obviamente también, y vas intuyendo como estos temas. Justo, mira, no hace mucho veía una serie de documentales, no me acuerdo si en Encuentro o en algún canal así, que mostraba en distintos países cómo caminaba un chico de la primaria hacia su escuela. Entonces vos veías a un chico en Noruega que salía como de su casa en el medio del bosque, cruzaba con un ferry que no pagaba, digamos, que le daba el Estado,
cruzaba un lago, del lago a la combi lo llevaba a la escuela, y la escuela nada que ver, y veías un chico de Latinoamérica con el entorno, ¿no? Y el colectivo, digamos, porque también me parece que todo esto que vos estás contando no se queda como en la escuela, ¿no? Digamos, incluso esta sensación de que la escuela es la responsable como de la formación integral de un ciudadano, cuando en realidad la formación integral de un ciudadano pasa, digamos, por la escuela, por afuera de la escuela, por la casa, por la ciudad que habitás, por la manera en la que te movés. Si vas en bicicleta, ¿no? Vas en auto, un auto para cada persona, por una autopista colapsada. Si venís de un barrio cerrado, si vivís en la ciudad y vas a tu escuela que está a 2 cuadras. Hay como un entorno que además entiende a la escuela, a su ubicación, a la ciudad en la que vivís, digo, que excede como al aula, que excede a la escuela. Y me parece que en eso, digo, como arquitectos, ¿no? Y pensando en muchas cosas que tienen que ver con el espacio de los edificios, pero también con la ciudad, digamos, lográs intuir algunos de estos temas que están viendo los pedagogos por ahí en Dinamarca, como decías vos, que venían con ese tema del juego y otras cosas, ¿no? 100%, todo, apoyo todo lo que decís, estoy de acuerdo en todo. Yo creo que no nos damos, no, la historia tiene como, los paquetes en historia son largos, ¿no? Las Sí, cosas no tal se cual. cambian en 5 años, las cosas se cambian en 50. Cuando uno mira para atrás, entre una línea y otra, o un hito y otro, los paquetes tienen 100, 200, ¿no? A veces hasta 500 años. Pero estamos justo nosotros transitando nuestra profesión en un momento claro de transformación y de repensar todas estas situaciones. Me parece que nuestro aporte tiene que ver con eso, ¿no? Con este corrimiento. Pensá que unos tipos, no hace tanto, estoy hablando de la década del 60, pero cuando decís no hace tanto, y hace ya 60 años, ¿no? Sí, Entonces, claro. el paquete ese, que te parece no hace tanto, es un paquete de historia bastante importante. No, y que además Y lo volvés a revisar, como hacías vos recién, y tiene unas ideas que, digamos, están súper buenas. sí, Algunas escuelas, digo, plantean cosas súper interesantes. muy de vanguardia, muy para su momento, muy avanzada. Y sobre todo digo, a ver, Argentina, como contaba, hasta la década del 90, que me paré, no quería meterme, pero en la década del 90 aparece otra ley, que es la Ley Federal de Educación de 1993. Es terrible. La Ley Federal de Educación lo que hace es descentralizar la enseñanza, dejarla en cada provincia, que no haya un plan común de enseñanza, modifica, cada provincia toma las decisiones que quiere sobre la manera de transmitir los conocimientos, no existe un solo, cambia mucho, una cantidad y sobre todo cambia los presupuestos. Los recursos que antes tenía una sola parte, que era el Ministerio de Educación de la Nación y su infraestructura en todo el país, pasa a desparramarse en todas las provincias. Entonces cada provincia usa ese presupuesto a su manera, y cada provincia hace lo que le parece, no hay una mirada general, todo se dispersa y hace que se haya diluido toda esta gran política que teníamos, muy sólida y muy avanzada y muy acompañando a los planes de estudio, que creo que es como lo que tenemos que hacer, ¿no? Como prestar atención en cómo son los planes de estudio, cómo es la enseñanza, como cuando uno hace, como contabas recién, un edificio de oficinas. Hoy haces un edificio de oficinas, claramente el modelo es de estos WeWork, ¿no? Temporarios, donde vos hasta Nifle, ya no es más planta libre, ya es, me siento Sí, un sí, rato en un escritorio, sí, ¿no? sí, es. Como, y si a vos te toca como programa resolver un edificio de oficinas, ya la flexibilidad es tan amplia, y lo mismo está pasando con un edificio de viviendas, ¿no? Como estos usos muy difusos finalmente, no sabes si se vive, dónde está ahora, dónde estás, si la verdad estoy trabajando, estoy en una universidad, ¿dónde estás? Es como Claro, difuso, claro. ¿no? Sí, total. ¿Dónde están las cosas? Me parece que estamos viviendo un momento muy particular
de las formas de habitar y que tienen que estar reflejados, sobre todo en proyectos educativos y académicos, donde pueden explorar mucho más que lo que hicimos nosotros en el gobierno. Estaba como súper acotado y con tiempo, con presupuestos, con gente soplando la nuca. A ver, nada era maravilloso, era una cosa bastante exigida, ¿no? Hay que reconocer que nunca el entorno es maravilloso para hacer arquitectura. Bueno, no, pero digo, imagino que Cristian Queres, cuando hace esos edificios que uno ve, porque está metido en la educación. Me parece que, digo porque lo tomo como una cosa contemporánea, digo, un edificio que tiene 5 años y que uno lo ve y cuando lo ves te parece como que hay un montón de temas que te parecen como que están buenos, tiene el gimnasio arriba, alto, las pasarelas, los vidrios, las circulaciones por afuera, por escape, esto, lo otro, bla, 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 cómo está puesto el perímetro, pero después mirás la planta y no entendés nada, ¿viste? Tiene como la escalera en el medio, las aulas son raras, todo es raro. Bueno, no es que es raro, es que responde a otro sistema de enseñanza mucho más flexible, muy diferente, con otras asociaciones, con otras maneras de transmitir conocimiento. Con otros valores de lo público. Bueno, nada, que por eso digo, me parece que el ejercicio que están tomando es un reto interesante. Me parece un reto interesante y me parece un buen tema para reflexionar. Digo, me parece un temazo para reflexionar. Está súper invitado cuando empiecen a aparecer resultados, ver alguno de esos y mirar a ver qué te parece. Okay, no, igualmente. dale. Me sumo, los acompaño, ¿sabe? Carlos, Agustín, Alejandro, saben que los reacompaño y sí, buenísimo lo que pueda aportar. Me parece que estaría bueno si pueden, hoy, es más, pero digo, para esta manera de teleconferencia, por ahí pueden armar algo con algún pedagogo, ¿no? Con algún tipo que sepa de enseñanza y que pueda transmitirles esto. Le digo que hablen con la... Estamos hablando. Pero tal vez haya algún local o alguien del Ministerio de Educación. Estaban cambiando los planes, los tenían en borrador. Bueno, está todo esto de la Unicaba, ¿no? Este concurso que se hizo, que es la Universidad para los Maestros, que esto está vinculado, ¿no? ¿Cómo es la enseñanza? Creo que también toda esta pandemia y esta manera de comunicarse también hace revisar a los maestros la forma de comunicarse con los chicos, la forma de preparar un ejercicio, la intensidad, cómo se programan las cosas, cómo se transmite conocimiento. Me parece que ahí hay un tema gordo para estudiar. Sí, totalmente. Bueno, no sé cómo estabas vos de tiempo. ¿Hay algunos chicos queriendo preguntar algunas cosas? Si te parece, abrimos No, uno, sí, dos. creo que estoy de batería que de tiempo. Bueno, no sé, ahí está Máximo ahí queriendo preguntar algo. Si querés preguntar Máximo y después lo liberamos a Martín, que lo dio todo con tecnología. Dejé toda la cancha. Muchas gracias. Dejó todo, sí. Buenas tardes, muy buena la charla antes que nada. La verdad que me dejó pensando Máximo, sobre todo la cámara. A ver, sí. Ahí prendo. No estaba lista la escenografía, pero vamos a ver qué sale. Bueno, peinate un poco si querés. Sí, está jodido el tema. Bueno, muy buena la charla, la verdad que me dejó pensando. Y sobre todo quería tirar una pregunta medio como disparador, en base a que estamos desarrollando el ejercicio en un ámbito por ahí académico, y no tenemos todos los condicionantes como por ahí tenían ustedes, que la verdad que el proyecto del edificio me pareció genial, en el sentido de la mayor adaptabilidad y flexibilidad que se consiguió, ¿no? Para distintos programas. Entonces mi pregunta era, al buscar, digamos, el punto máximo de flexibilidad y de adaptabilidad a diferentes usos, además del escolar, ¿no se pierde la oportunidad de potenciar
la experiencia de la educación y del aprender jugando, por ejemplo, con todas las herramientas espaciales que por ahí los arquitectos podemos generar desde nuestra disciplina, digamos, para generar, no sé, nuevas atmósferas y esas cosas. Y entiendo que por ahí es una rama de investigación aparte de la que por ahí se tiene lugar para investigar fuera cuando uno está apurado por los tiempos y eso. Tiene algo que ver con la primera pregunta que hizo Alejandro. Fue un tema en el desarrollo, si eran unos edificios más neutros y mudos, o si esos espacios tenían que recrear otro tipo de sensaciones. Claro. Y nosotros nos volcamos por los neutros y mudos por una cantidad de contingencias. Cada uno de los proyectos y los construidos también están dentro de, ustedes tienen tiempo, me parece, o tienen como la oportunidad de por ahí profundizar sobre eso. Claro. Y creo que puede ser un camino. También es una discusión en la pedagogía, si las cosas tienen que ser más ascéticas y las tiene que activar el curso y el profesor, o tienen que estar fijas y no dinámicas. Yo me inclino más por el aporte que le den las personas que por el aporte que le dé la arquitectura. ¿Se entiende? Claro. El usuario le dé vida, digamos. Claro, me parece mucho mejor dejar un lugar preparado para que los usuarios lo activen que dejar un lugar confinado que dentro de otros 20 años va a volver a modificarse. Claro. Sí, totalmente. Hay algo también de los edificios que vos mostraste del 30, que, digamos, edificios que además en la historia fueron pasando por muchos programas, ¿no? Algunos pasaron de escuela a otra cosa, otros pasaron de oficinas a escuelas, o casas chorizo que se transformaron en escuelas. Hay algo de ese tipo de espacios que soporta cambios, ¿no? en funciones, en el tiempo, y que por ahí se... Totalmente. Totalmente. Estos edificios más genéricos se acomodan mucho mejor al paso del tiempo, ¿no? Claro. Bueno, Martín, la verdad que súper agradecidos todos por tu participación, fue muy interesante la charla. De casualidad tuvo mucho que ver con lo que estamos haciendo. Las casualidades existen. Sí, por suerte las casualidades existen, incluso en tiempo de pandemia, donde todo está muy controlado. Claro. Nos ponemos contentos de que existan también estos espacios de encuentro tipo bar, pero cada uno desde sus casas para charlar de un montón de cosas. La próxima la vamos a hacer menos pautada, nos vamos a juntar a hablar un rato y creo que está bueno. Además tu experiencia en la ciudad, ¿no? Un poco de los dos lados, desde el lado del arquitecto cuentapropista, ¿no? y después el arquitecto como dentro del sistema. Me parece muy interesante como en esas dos patas. Así que bueno, te invitaremos próximamente cuando haya resultados. Y la verdad, gracias por el tiempo. Dale. Bueno, bárbaro. Muchas gracias a ustedes por gracias. Bueno, realmente impresionante. Bueno, muy bueno. Gracias, Gracias, Martín. Gracias a todos.